Bueno, ¿hicieron la cuenta? Serían 38, ¿no? 39 personas puse yo. Correcto. 39 personas. Te faltó el más uno, Diana. Ah, sí, señor. ¿Vale? ¿Por qué? Porque 75, la mitad serían 37.5, ¿cierto? Si lo aproximamos, nos da 38. Más 1, 39. ¿Vale? Entonces acuérdense, tener en cuenta siempre la mitad más 1. La mitad más 1. ¿Listo? Eso, Dylan, por ejemplo, me está explicando exactamente, le faltó aproximarlo. Es siempre, porque es que, a ver, 38 y medio no pueden hacer una discusión, porque el medio, ¿de dónde lo sacamos? Hay que aproximarlo al número siguiente, al número entero siguiente. Entonces, daría 38, la mitad, más 1, 39, ¿vale? Eso aseguraría, eso aseguraría. Por eso, si ustedes se fijan, las comisiones no tienen números pares. Creo que no se fijaron en ese detalle porque como pues de pronto todo esto, como yo hablo muy rápido, entonces pues no se fijaron en ese detalle. Digo yo, ¿no? Digo, pues, es un detalle, ¿no? Es un detalle para que ustedes se fijen, ¿vale? Bien, entonces en ese orden de ideas, la mayoría simple es la mitad más uno de las personas que están cumpliendo el quórum decisorio, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si se cumple el quórum decisorio con 80, pues entonces es la mitad más uno de 80, ¿sí? Que en ese caso serían 41 personas, ¿vale? Esa sería la mayoría simple, mayoría simple. La mayoría absoluta es aquella que está compuesta por la mitad más uno de todos los integrantes de la comisión, célula legislativa o congreso en pleno. Entonces, volviendo al ejemplo de las 100 personas, ¿cuánto sería la mitad más uno? 51. Correcto. Tienen que votar 51 personas. Esa es la mayoría absoluta. La mayoría absoluta. ¿Vale? Es decir, el proyecto de ley tiene que tener 51 votos a favor para que pueda pasar, para ser aprobado. ¿Vale? Esa es la mayoría absoluta. La mayoría simple es la mitad más uno de los que están en la reunión cumpliendo el quórum decisorio. La mayoría absoluta es la mitad más uno teniendo en cuenta a todos los miembros de la comisión, célula legislativa o congreso en pleno. ¿Vale? ¿Sí o no? Sí, señor. Bueno, vale, listo. ¿Quién me escribió por acá? Ah, bueno, bien. Menos mal.
El otro tipo de mayoría es la mayoría calificada. La mayoría calificada, bueno, les decía una cosa. La mayoría simple se utiliza para casi todos los proyectos de ley, leyes comunes y corrientes, ¿vale? Lo que pasa es que, por ejemplo, la mayoría absoluta se requiere para la aprobación de reformas constitucionales, reglamentos del Congreso, normas sobre presupuesto, normas de presupuesto y planeación nacional, ¿vale? Para esas solamente se aplica la mayoría absoluta. Reformas constitucionales, reglamentos de Congreso, normas sobre presupuesto y plan de desarrollo. Yo dije planeación nacional, perdón, es plan de desarrollo. Plan de desarrollo. Vamos a regañar aquí un personaje que acaba de entrar, José. Juan David, estás equivocado de clase. Perdón. Te perdonamos. Entonces, muchachos, les decía que la mayoría absoluta solamente se utiliza para reformas constitucionales, reglamentos del Congreso, normas sobre presupuesto y plan de desarrollo. ¿Listo? Ahora vamos a pasar a la mayoría calificada. Mayoría calificada. La mayoría calificada es la que está compuesta por los 2/3 de los votos de los asistentes o, para algunas otras ocasiones, de los miembros de toda la comisión o célula legislativa que está discutiendo, ¿vale? Entonces, en ese orden de ideas, en nuestro ejemplo de las 100 personas, ¿cuántas personas se necesitarían para cumplir con esa mayoría calificada? 2/3. 66. Más 1. 67. Correcto. 2/3 más 1. 67, sí, señor. 2/3. 1/3 de 100, ¿cuánto es? 33. 33.33333333333333333 hasta el infinito. ¿Cierto? Por lo tanto, 2/3 serían 66.666666, es decir, 67. ¿O no? Claro que sí, Master. Ok. En ese orden de ideas, muchachos, para eso claramente se necesita tener, perdón, ojo, estamos hablando de que si se cumple el quórum decisorio, ¿vale? Entonces, por ejemplo, votan 75 personas, el proyecto de ley requiere 67 votos favorables, ¿vale? 67 votos favorables para poder pasar, para poder ser aprobado, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, esta mayoría calificada se utiliza para aprobación o reforma de leyes que concedan amnistías o indultos. Recuerden ustedes que esos proyectos de amnistías o indultos, bueno, eso se los enseñaron ustedes en el bachillerato, yo se los recuerdo. Recuerden que esos proyectos de amnistías o indultos solamente los puede presentar el presidente de la República, ninguna otra persona. ¿De acuerdo? Y de ahí en adelante estaremos hablando de la mayoría especial. La mayoría especial se exige para la autorización de viajes de congresistas hacia el exterior con dineros públicos. Mayoría especial requiere
las 3/4 partes de todo de todos los miembros que hacen parte de una comisión. Es decir, que los 75 que cumplen con el quórum decisorio voten a favor de otorgarle el permiso a un congresista que se vaya del país con plata de los colombianos. ¿De acuerdo? Continuando con el ejemplo, obviamente, de las 100 personas, ¿no? ¿Quedaron claras las mayorías? Sí, Master, sí, sí, sí. Bueno, perfecto. Bien. Dicho esto, proceso para que un proyecto de ley se convierta en ley de la República. Entonces, para que un proyecto de ley se convierta en ley de la República, lo primero que tiene que hacer, bueno, obviamente, se arma el proyecto de ley, se hace un texto, ¿cierto? Un grupo significativo de personas quiere hacer alguna reforma o quiere hacer algún tipo de proyecto de ley. Por lo tanto, se arma el proyecto de ley. Este pasa a la Secretaría de, ya sea de Senado o de Cámara, por donde quiera ingresar. Ya depende, muchachos, de, digamos, por ejemplo, el apoyo que tenga. Si es presentado por un representante a la Cámara, pues obviamente va a tener una cercanía con la Cámara de Representantes. Por lo tanto, el proyecto se puede presentar por ahí, por la Cámara de Representantes, ¿cierto? O si por el contrario lo hace un senador, pues lo pasa por el Senado de la República. Lo importante es que se radique ante la Secretaría de la comisión correspondiente, ¿ya? ¿De acuerdo? O la Secretaría de la Cámara correspondiente, ya sea Senado o Cámara de Representantes. Por ejemplo, si Juan Diego quiere presentar un proyecto de ley que permita poner parquímetros en cada esquina de la ciudad para controlar el tema de los parqueaderos en las calles, ¿cierto? Y pues lo quiere presentar, lo quiere radicar, obviamente tiene que presentárselo a la Secretaría, ya sea del Senado o de la Cámara de Representantes. ¿Esto de qué depende? Depende de, por ejemplo, si Juan Diego es amigo o es cercano a algún senador o a un representante que lo apoye y que le pueda mover ese proyecto de ley dentro del Congreso. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que hay que hacer es presentarlo y radicarlo ante la Secretaría General de alguna de las dos cámaras, Senado o Cámara. Pero ojo, este no es el inicio del proceso, ¿de acuerdo? Este no es el inicio del proceso. El inicio del proceso va en el momento en que Secretaría revisa y radica el proyecto de ley, ¿cierto? Inmediatamente tiene que mirar a dónde lo va a enviar o qué comisión lo va a discutir, ¿vale? Entonces, en nuestro ejemplo, estamos hablando de parquímetros. ¿Eso qué tema sería? Maestro, qué pena, me retiro 2 minutos de la clase que tengo una reunión de la universidad súper importante. Estoy igual conectado y veré ahora la retransmisión, pero en 5 minuticos estoy acá otra vez. Más importante la otra universidad que esta. Bueno, hágale. No, 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 Master, es mi jefe, tengo una No, reunión con vicerrector. no, yo sé, yo sé. Ah, perfecto, perfecto. Sí, no, más importante el vicerrector. Hágale, tranquilo, vaya a su reunión, no se preocupe. Entonces, ¿qué tema estamos hablando? Parquímetros. Sería de la sexta, ¿no? ¿Por De qué? donde está transporte. Correcto. Transporte público, ¿cierto?
O, por ejemplo, vías de comunicación, ¿sí? Aunque también, dependiendo del proyecto, podría hablarse, porque como estamos hablando de temas económicos, es decir, instalar parquímetros, plata, ¿sí? Podría ir a la tercera, ¿cierto? Aunque en la tercera creo que no hay ninguno, algo, entonces de pronto no sé la cuarta, pero en este caso, metámoslo por el tema de transporte. Comisión sexta, ¿cierto? Metámoslo por comisión sexta. Entonces, la secretaría lo envía a la comisión de Senado o Cámara correspondiente. Entonces, digamos que lo vamos a pasar por el Senado de la República. Entonces, el primer paso, muchachos, para que nuestro proyecto de ley se convierta en ley de la República es, luego de la radicación, es el envío a la comisión correspondiente. En este caso, comisión de Senado, ¿vale? La comisión de Senado. ¿Listo? Es el primer paso. Luego de eso, nuestro proyecto de ley, si es aprobado, es decir, si obtiene la mayoría de los votos en la discusión de la comisión de Senado, nuestro proyecto de ley va a pasar a una cosa que se llama la plenaria del Senado, es decir, la reunión de los 108 senadores en el recinto. ¿De acuerdo? La plenaria del Senado. Plenaria del Senado. Es decir, todo va por la misma cámara, todo va por el mismo lado, ¿cierto? Estamos en Senado, arrancó en la comisión de Senado correspondiente. En este caso, en nuestro ejemplo, lo metimos por la comisión sexta. Se hizo la discusión, se aprobó, por lo tanto pasa a segundo debate, que va a ser en la plenaria del Senado de la República. Plenaria del Senado. ¿La plenaria del Senado qué es? Es la reunión de los 108 senadores para discutir proyectos de ley. Esa es la plenaria del Senado. ¿De acuerdo? Luego de eso, nuestro proyecto de ley, digamos que lo aprobaron. Luego de pasar el segundo debate, va a cambiar de cámara. ¿Vale? Nuestro proyecto cambia de cámara y pasa a la comisión de la Cámara de Representantes correspondiente. ¿Qué sería cuál? La sexta. Correcto. Pasa a la comisión sexta de la Cámara. ¿Listo? Y ese sería o pasaría a tercer debate. Tercer debate. ¿Listo? Tercer debate. Supongamos que en la comisión sexta de la Cámara se aprueba nuestro proyecto de ley, es decir, nuestro proyecto le va muy bien, tiene acogida, lo aprobaron y toda la cosa. El proyecto de ley pasará entonces ¿a dónde? Si en la anterior ocasión pasó de la comisión a la plenaria del Senado y luego volvió a la comisión, pero de la Cámara, ¿a dónde pasaría entonces? ¿No? ¿Alguno está en desacuerdo? Los noto muy callados. Bueno. Luego de esto, entonces, pasa a la plenaria de la Cámara de Representantes. Luego de esto, entonces, nuestro proyecto de ley
ya surte sus 4 debates correspondientes. Por lo tanto, sale del Congreso de la República y se va a una cosa que se llama la revisión de la Corte Constitucional. Uy, escribí. Ahora sí. En la revisión de la Corte Constitucional se revisa todo el trámite que se ha surtido durante los 4 debates en el Congreso de la República. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, que se haya radicado correctamente, que se haya hecho la discusión, que se haya cumplido con el quórum, que estén las grabaciones completas de las reuniones, que estén los listados completos, que no haya ningún vicio ni de forma ni de trámite. Cuando hablamos de vicios de forma, quiere decir que el texto de la ley se acoja a la Constitución Nacional, es decir, que no viole ninguna otra norma de la Constitución Nacional. ¿Ya? Y cuando hablamos de vicio de trámite es que no haya habido ningún inconveniente durante todo su proceso, durante todo este proceso, que no haya habido ningún inconveniente. ¿De acuerdo? Y ¿Sí? pues digamos, ¿quién se encargaría, o eso es en general, de, pues, de que esté bien hecho todo? No sé si me hice entender. O sea, lo que acabas de explicar, como que el texto esté bien. Aquí, en esta parte, le corresponde a los secretarios de cada comisión o de cada célula administrativa, de cada célula legislativa, perdón. Uy, qué pena las rayas. Ay, caramba. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ya. Entonces, le corresponde a cada célula legislativa, a los secretarios de cada célula legislativa. Epa, ya. Le corresponde a cada secretario de cada célula legislativa, le corresponde verificar que esté la documentación completa, que estén los quórums completos, que estén las grabaciones completas, tanto de video como de sonido, porque todas esas comisiones, todas esas reuniones se tienen que grabar, ¿vale? Que esté todo perfectamente para pasárselo a cada, es decir, se aprobó, sale de la comisión, todo eso va para la plenaria del Senado. Ah, otra cosa, las gacetas, que es la publicación de cada una de las reuniones, ¿vale? Toda esa información se le pasa a cada comisión a medida que va surtiendo sus debates. Y toda esa información completa debe llegar a la Corte Constitucional. Y allá los magistrados de la Corte Constitucional revisan que el proyecto de ley haya cumplido con sus debates, haya cumplido con los quórum, que no se vaya a saltar ninguna norma de la Constitución Nacional, que entre otras cosas la Constitución Nacional es la ley magna, la ley general, ¿vale? Lo que nos rige a nosotros como colombianos generalmente. Entonces, en ese orden de ideas, ninguna otra ley que se debata en el Congreso puede saltarse la Constitución Nacional, puede violar la Constitución Nacional. Ahí aparece la Corte Constitucional, ¿vale? Los magistrados de la Corte Constitucional revisan que no haya ningún vicio de forma ni de trámite, ¿de acuerdo? Y luego de eso, entonces, si nuestro proyecto ha cumplido a cabalidad con todos los detalles y la Corte Constitucional no encuentra ningún vicio de forma ni de trámite, nuestro proyecto de ley pasará a lo que se conoce como la sanción presidencial, ¿vale? La sanción presidencial básicamente es que el presidente de la República está de acuerdo con la ley y la firma para que se cumpla. ¿De acuerdo? Este es el proceso de para que un proyecto de ley se convierta en ley de la República. Nosotros hicimos el ejemplo con el Senado, ¿vale? Pero da igual
si entra por la Cámara. Si entra por la Cámara, pues entonces aquí ya no diría, en esta parte ya no diría Senado, sino Cámara. Aquí no diría Senado, sino Cámara. Aquí ya pasaría a la Comisión de Senado y aquí pasaría a la plenaria del Senado. ¿De acuerdo? Simplemente se invierten los roles. De resto, no es más. Eso para una ley normal, común y corriente. Para una reforma constitucional, se requiere que este proceso se cumpla 2 veces. Solamente el proceso de arriba. ¿Está claro el tema? Sí, señor. Bueno, después cuando yo les pregunte en un parcial cuál es el proceso para que vaya una ley, para que un proyecto de ley se convierta en ley de la República, no me van a salir con un chorro de babas. ¿De acuerdo? Ojo, una reforma constitucional debe surtir el proceso de arriba 2 veces, es decir, ¿cuántos debates? 8. 8 debates, correcto. ¿Vale? Ahora, supongamos que este señor presidente no está de acuerdo con el proyecto de ley, ¿sí? Entonces el man dice, no, no lo firmo. No se me da la gana de firmarlo porque tengo unas objeciones a este proyecto de ley. Entonces, ¿qué hace el señor? El señor lo devuelve a la Corte Constitucional. Se lo devuelve a la Corte Constitucional para que la Corte Constitucional revise las objeciones que tiene el presidente de la República. Presentadas las objeciones, la Corte revisa y si ya puede aclarar las objeciones, vuelve y se lo entrega con la respuesta y le dice, mire, sus objeciones están aclaradas aquí, acá y acá y acá y acá. Tome, fírmelo. Y el presidente lo debe firmar. ¿Vale? Pero si la Corte Constitucional encuentra que las objeciones del presidente tienen razón, la Corte Constitucional se lo devuelve a la plenaria final. A donde se surtió el último debate, para que aclaren esas objeciones, se le vuelve a presentar a la Corte Constitucional y ahora sí, contestadas las objeciones, va para el presidente de la República. ¿Quedó claro ese último pedazo? Profe, yo le pregunto, o sea que, digamos, si el presidente devuelve y todo está claro, digamos, la plenaria de Cámara, la Corte Constitucional, ¿de por sí él tiene que firmar? Sí, es decir, el presidente lo devuelve a la Corte Constitucional porque tiene alguna objeción, cualquiera que sea. El presidente tiene que presentarle todo el mamotreto a la Corte Constitucional y con una hoja adicional que diga, mire, yo objeto el artículo tal porque no me parece tal cosa, objeto el artículo tal porque me parece que tal vaina, objeto el artículo tal porque me parece que tal vaina. Y la Corte tiene que revisar las objeciones del presidente, porque no puede revisar todo el proyecto de ley porque ya está revisado, ya está pasado. Él tiene que revisar solamente las objeciones. Estamos hablando de la Corte Constitucional, ¿vale? Si la Corte encuentra que las objeciones no han a lugar, es decir, no tienen cabida, que no tiene la razón el presidente, la Corte le dice, mire, señor presidente, usted no tiene la razón por esto, y le devuelve el proyecto. Pin, fírmelo. Y el presidente lo debe firmar. ¿Vale? Pasó con el proyecto, acuérdense ustedes, hace poquito se firmó o el presidente tuvo unas objeciones con el proyecto de la Jurisdicción Especial para la Paz. Ustedes que son tan juiciosos y viven pendientes de la realidad de su país, entonces recuerdan que el presidente tuvo unas objeciones, este presidente, esta cosa llamada presidente de la República, Iván Duque, presentó unas objeciones a la Corte Constitucional sobre el proyecto de constitución de la Jurisdicción Especial para la Paz.
¿Se acuerdan? No, no se acuerdan porque se quedaron callados. Entonces, en ese orden de ideas. La JEP. Sí, exactamente, la JEP. Y entonces, ¿qué pasó? El presidente le devolvió el proyecto a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional lo revisó las objeciones y dijo, no, señor presidente, todo está bien, todo está perfecto, no hay problema, todo se apega a la Constitución. Tome, fírmelo. Y al tipo le tocó firmarlo. Y por eso es que la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, está funcionando. ¿Vale? Entonces, por eso se los recuerdo porque de pronto con tanta vaina y la pandemia y todo eso se nos olvida. Pero está bien que lo tengan en cuenta y lo recuerden. ¿Vale? Son ejemplos de la realidad de este tipo de procesos que son bastante complicados. Cuando ustedes escuchen en los medios de comunicación que una ley pasó a segundo debate, a tercer debate, está en cuarto debate, es este proceso que estamos viendo en pantalla, muchachos, ¿vale? Es ese proceso y es lo que la gente no comprende, que un proyecto de ley se demora mucho tiempo y requiere de un proceso bastante elaborado en el Congreso para poder convertirse en ley de la República. Por eso es que no se hacen tantas leyes en el país. Es más, en muchos países, sobre todo en los países europeos, se hacen muy pocas leyes o se discuten muy pocas leyes. Y el Congreso básicamente está como un ente de control político más que de legislación, ¿cierto? Lo que pasa es que nosotros todavía somos un país en formación, somos un país muy joven. Nos falta mucho todavía en materia de leyes. Nos falta mucho todavía en materia política para poder tener unas leyes fuertes, robustas, sobre todo en la justicia, muchachos. Entonces, en ese orden de ideas, pues todavía estamos creando leyes para muchas cosas, ¿ya? Todavía tenemos discusiones de reformas tributarias. Por ejemplo, el señor Carrasquilla va a presentar su tercera reforma tributaria en lo que va de este gobierno. ¿Y cuánto llevamos de gobierno? 3 años, casi 3 años, ¿cierto? Entonces, 3 reformas tributarias es decir, una cada año, eso es mucho para un país que se supone debe tener una solidez económica, ¿cierto? Pero son cosas que la gente no comprende porque básicamente no tienen esto claro, cómo son los procesos en el Congreso. ¿Ya? Entonces, y por otro lado, como les decía, países que tienen una legislación más robusta, pues no necesitan surtir todos estos procesos para hacer sus leyes porque sencillamente ya están muy claros al respecto. Muchachos, vuelvo y repito, ¿quedó claro el tema del proceso para que un proyecto de ley se convierta en ley de la República? Sí, señor. Sí, señor. Yo veré esos 5 en los parciales. Sí, a mí Ojalá. solo me quedó una duda, Master, qué pena, Sí. qué pena. Es frente a lo que decía, que normalmente se hacen 4 debates nomás en el Congreso para que pase finalmente Sí. pero para una reforma constitucional obligatoriamente tienen que ser 8 debates. Es correcto, es Únicamente decir, para la reforma. 2 vueltas del proceso que veíamos 2 arriba. vueltas completas. Exactamente. Listo, Master. Para una reforma constitucional. Para una reforma constitucional. Únicamente. Es correcto. Acuérdense ustedes que en el proceso de paz se creó una cosa que se llama la figura del fast track. ¿Cierto? No sé si alguien escuchó, ustedes que son tan juiciosos y escuchan la radio y viven pendientes de las noticias y los medios de comunicación y todo el día consumen noticias y viven informadísimos. ¿Se acuerdan del fast track? No, Master. Pero ¿cómo? ¿Cómo no se van a acordar si eso fue todo el tiempo hablaban de eso en los informativos? Ay, verdad que en esa época no estaban tan pendientes. No, claro, los entiendo, los entiendo. La figura del fast track se creó durante el proceso de paz para poder incluir de manera rápida
y sin tanto complique en las discusiones, incluir los acuerdos de paz dentro de la Constitución Nacional. Es decir, hacer una reforma constitucional sin que surta 8 debates, sino con apenas 4 debates. Ese fue el tema del fast track. Por eso los acuerdos de paz se aprobaron en el Congreso tan rápido, ¿vale? Porque no surtieron los 8 debates como reforma constitucional, sino 4 debates como una ley normal, común y corriente, ¿vale? Y pues se hizo básicamente porque pues los acuerdos de paz con las FARC eran algo sumamente especial que había que incluirlo rápidamente para poder iniciar todo el proceso que pues debo decir, y esto como opinión personal, está todavía muy colgado, lamentablemente, por la llegada de este gobierno que no ha sido expedito en su aplicación. Opinión personal, ¿vale? Entonces, muchachos, para que les quede claro, cuando ustedes vuelvan a escuchar, no sé si lo van a volver a escuchar en alguna parte, pero para que cuando vuelvan a escuchar el término fast track o lo lean por ahí o alguna cosa, sepan de qué se está hablando. Bueno. Bien. Muchachos, entonces espero que les haya quedado claro este tema. Por lo menos con esto cerramos el tema de Congreso de la República. La próxima semana empezaremos a hablar de organismos de control, ¿de acuerdo? Que ustedes, pues, temas que debemos saber y temas básicos. Dije la próxima semana, no, la próxima semana es Semana Santa. La próxima clase. Master, qué pena una pregunta rápida. Yo tengo aquí 3 punticos como quisiera complementar esto que de pronto se me ayuda. Yo tenía que estas leyes son como 3, ¿no? Que son las estatutarias, orgánicas y ordinarias. Sí. ¿Y esas cuáles se dividirían? ¿Esas estatutarias, digamos, es de la reforma constitucional o es esa parte? Esas son las que se debaten en 8, las que se hacen en 2 vueltas, en 8 debates. Las estatutarias. Reformas constitucionales, exactamente. Y Estatutarias. orgánicas y ordinarias a otro tipo de leyes. Normalmente, 4 debates. Listo, Master. 4 debates. Gracias. Eso es. ¿Alguna otra cosa? Bueno, entonces, cerramos, como les dije, el tema de Congreso, ¿vale? Y, bueno, nos faltaría hablar de Consejo de Bogotá, que eso tendríamos que tocarlo ya la próxima clase, Consejo de Bogotá, que es otra parte del poder legislativo, Consejo de Bogotá. No, me voy a concentrar en el Consejo de Bogotá porque es aquí, es la ciudad donde estamos en este momento viviendo y es la ciudad que nos interesa, ¿vale? Pero pues obviamente con el Consejo de Bogotá veremos lo que son los consejos municipales y también ver algo de las asambleas, que son los congresos de asambleas en los departamentos, las asambleas, y en los consejos, perdón, y en los municipios, los consejos, ¿vale? Entonces, eso lo veremos la próxima semana y luego sí pasaremos al tema de organismos de control. Necesitamos saber conceptos básicos sobre eso. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Perfecto. Entonces, muchas gracias, profe. Nosotros nos vemos el jueves, ¿cierto? Para manejo de la voz. Y en Cátedra de la Paz ya sería hasta después de Semana Santa. ¿Vale? Listo, profe. Bueno, muchas muchachos, gracias. mucho juicio. Pásenla bien. Listo, Master. Gracias, Cuídense, por favor. Una pregunta, cuídense, Master, qué Pico. pena. Para el aforo de la clase del jueves, ¿cómo se va a manejar el tema? Igual que la como vez lo pasada. manejamos, los mismos 2 horarios. Correcto. Listo.